todos, bienvenidos a los Makeup Tutorial. Para los que no me conocen, yo soy Tatiana Miralda y pues en este video voy a estar creando este look. El otro día subí una fotografía y pues la mayoría de ustedes me pidieron que subiera un video de cómo lo realicé y pues aquí estamos, así que espero que les guste. Para las cejas voy a estar usando esta pomada de Anastasia. Esta es en el tono medium brown, que es esta que está aquí. Yo empiezo de la mitad para el final. Me hago primero esta parte. Y luego si me quedó exceso, entonces ya me lo traigo desde acá. Vuelvo a untar la brochita de la pomadita. Ok, ya con lo que me sobra aquí me lo voy a hacer así en esta área de aquí. Ahí, ahora voy a agarrar más pomadita para hacerme la parte de arriba, igual de la mitad para la esquina. Ok, ahora con un peinecito como este voy a pasar a difuminar eso que me acabo de aplicar en la ceja. No importa si no les queda perfecta, porque para eso es que vamos a utilizar el corrector. Yo ahorita en la parte de abajo, como quiero que sea la mirada, el ojo que me resalte un poquito más, voy a utilizar este de Tarte en el tono Fair. Es bastante más clarito que mi color. Me aplico un poquito aquí porque no necesito como marcarla mucho, es nada más como darle la forma. Ok, la brocha que yo utilizo para mis cejas, para hacerme la cuenca marcada, es esta brocha. Se parece, no importa que no sea la misma, nada más tiene que ser así, una brocha plana. La que voy a estar utilizando es esta de la colección de Jaclyn Hill Murphy. Es la JH43, es esta. Ok, entonces como ya apliqué aquí el corrector, yo voy a agarrar así, ahí, y ahora voy a marcar desde aquí. Ahora con la misma brocha lo voy a arrastrar hacia abajo. Ahora pasan con el dedo a difuminar un poquito más. Ahí. Ok, voy a usar esta concealer de Maybelline, pero como está demasiado oscura la voy a mezclar un poquito con la de Tarte. Ya lo hice y aquí se ve un poquito más favorable para mí. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, nada más untamos así la brocha y lo voy a traer desde acá.
Ok, ya una vez que terminamos con la ceja, voy a pasar a preparar mi ojo para que nos empecemos a maquillar, chicas. Voy a tratar de hacerlo lo más explícita posible, ok. Ok, como los tonos que voy a estar utilizando son un poco oscuros o son coloridos, por así decirlo, voy a usar el corrector de Tarte como primer porque está clarito, entonces va a agarrar mejor los colores. Entonces saco y con esta brochita que ella trae, nada más me aplico en todo el párpado para que no me queden espacios y difumino con mi ojo porque mi brocha está muy sucia. Ok, ya una vez que lo difumino, van a pasar a sellar. Pueden poner así otra vez toquecitos para que no se les haga línea ahí. Pues yo como siempre voy a usar mi Air Spoon en el tono neutral con la brocha JH30. Agarro mi brocha, me vuelvo a presionar y aplico así en toquecitos. Ok, ya una vez que tienen preparado su ojo, vamos a empezar a jugar con los colores. La paleta que yo voy a estar utilizando es esta de la colección de Norvina. Esta es el volumen 2. Estos son los colores que la paleta trae. Yo voy a estar utilizando 4 colores si no me equivoco. Vamos a usar el B3, que es este verde que está aquí. Este lo voy a utilizar como tono de transición. Va a ser el primer color, que me voy a aplicar. Después vamos a mezclar este verde. Bueno, vamos a tratar de aplicar este verde en la cuenca del ojo y lo vamos a mezclar un poquito con el negro para que se haga un poquito más oscuro, y para finalizar vamos a regresar a este y luego a este para darle los brillitos a nuestro maquillaje. Para aplicar el tono de transición voy a estar utilizando esta brocha que es como más o menos cortita, se podría decir. Esta es también de la colección de Morphe con Jaclyn Hill. Esta es la JH32. Entonces, como les dije, el primer tono que vamos a usar es este de aquí, que es el B3. Voy a agarrar así. Ahora levanto un poquito las cejas porque quiero que me quede un poquitito más arriba de donde se nos hace el despliegue del ojo. Como los colores de la paleta están bien pigmentados, esto voy a aplicarme 2 capas porque la cantidad de capas que se pongan depende de la profundidad que ustedes quieran en sus colores. Yo quiero que este de transición me quede un poquitito más oscurito, entonces voy a aplicarme posiblemente una capa más. Ok, creo que ahí ya está más o menos en el color que lo quiero. Ahora voy a pasar a aplicarme este verde que es el E3 y lo voy a mezclar con este negro que se llama E5. Lo voy a mezclar porque lo que quiero es que esa línea o esa degradé de color sea bien notoria.
Así que para como ese color me lo voy a aplicar exactamente donde va la línea, como en esta área de aquí, voy a utilizar una brocha como esta. Vamos a ver si una brocha como esta sí. Todas las brochas que voy a utilizar son de la colección de Jaclyn Hill con Morphe, ok. Esta es la JH39. Entonces para esto voy a primero agarrar del verde, así, y ahora del negro. Así. Entonces ahora voy a poner mi espejo para abajo porque quiero que mi ojo quede un poquitito abierto. Aquí así. Y empiezo de aquí. Primero aplíquenlo y después lo vamos a difuminar, ¿ok? Ahora vamos a agarrar la misma brocha que hemos utilizado para el primer color, un poquito de ese tono, y vamos a difuminar. Ok, entonces ahora vamos a agarrar una brocha como esta. Esta es la JH37. Voy a primero agarrar del verde, así, y ahora del negro. Se lo pueden aplicar en toquecitos y después en movimiento circular. Ya una vez que hacemos eso, ahora vamos a hacer el corte que necesitamos para aplicar el glitter. Pueden aplicarse el ¿cómo se llama? El corrector para hacerse el corte, o pueden nada más aplicarse un tonito clarito de verde para marcar donde quiero que vaya mi cut crease. Voy a marcar así y mirando hacia arriba, y ahí ya me marcó. Esa línea es la que va a salir. Ok, ya una vez que marcamos la cuenca, vamos a pasar a aplicar el B3 otra vez con esta Morphe. No sé qué marca es, qué tamaño, pero se ve así, una paletita parece. Que ya una vez que se aplica en el tono vamos a pasar a aplicarnos el glitter, y el glitter vamos a utilizar este de aquí de la esquina, que es el T1, y este lo vamos a aplicar con el dedo del anillo de matrimonio. Se lo aplican así. Ok, ahora para finalizar vamos a agarrar del verde con el negro
para unir esos colores. Nada más así. Si gustan pueden hacerse un delineado, pero pues no lo veo necesario porque pues ya el color de aquí es oscuro. Lo único que voy a hacer es limpiar. Voy a usar la agua miscelánea. Y nada más voy a limpiar así. Que puede ser mi otro ojo para pasar a ponerme las pestañas y ya regreso. Y pues ya una vez que terminan, este sería el final. Las pestañas pues ya depende de cada quien, si quieren usar pestañas, si los quieren usar más llamativas o como ustedes gusten, o el color de lipstick, o dependiendo como ustedes gusten, ¿verdad? Todo depende. Siguen esperando por más videos. Todavía tengo una paleta más de esta colección que probar. Ahí más adelante yo les voy a estar subiendo fotos con el link, pues ya si ustedes también quieren que les haga video, yo se los hago. Muchas gracias por haberse quedado a verlo, espero les haya ayudado mucho, que les haya gustado. Por favor no olviden seguirme en Instagram, en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Entonces estoy como Helios Makeup. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o les gustaría que probara algún producto, por favor déjenme saber. Y pues hasta aquí llegamos, los veo la próxima. Bye bye.